Sean bienvenidos, estamos en la Iglesia Cristiana Agua Viva. Soy el pastor Julio Daniel Vega y quiero retomar las palabras que el Espíritu de Dios nos dio a través de Josué Vega el domingo pasado. Creo que para todos quedó muy claro. Con Cristo es todo o nada. Todo, porque el Señor dijo que si Él está con nosotros, todo lo podremos en Él que nos fortalece. Y nada, porque el Señor también nos dijo con claridad que separados de Él, nada podremos hacer. La cuestión es, ¿cómo perseverar? Porque yo creo que la disposición todos la tenemos, pero no todos sabemos perseverar. Algunos hemos sido señalados como personas inconstantes. Hasta la misma familia nos ha dicho, es que lo que tú tienes es que no permaneces en algo. Pareces un grillito, brincas de una cosa a la otra. Apenas empiezas un proyecto, lo abandonas y ya brincas a otro. Y puede ser, puede ser una evasión, un autobloqueo. Esto es real. Otros nos tildan de indisciplinados. Es que lo que nunca tuviste en tu vida fue disciplina, hábitos. Bueno, y hay quienes nos tildan hasta de perezosos. No, el problema que tú tienes es que eres flojo, que eres floja y que no permaneces. Y no va a faltar quien nos tilde de miedosos. Es que quizás es eso. Tienes miedo de lograr las cosas, tienes miedo de los retos que impone una meta. Pero hermanos, siendo sinceros y viendo la palabra de Dios, a veces hay un problema más hondo. En el Salmo 55 vemos la expresión de un hombre que no tenía nada de miedoso. Era el rey David. Si hubo un hombre valiente, entre ellos estuvo David. No tenía nada de indisciplinado, menos de flojo. Él escribía salmos en la noche, cánticos de madrugada. Era un hombre de trabajo. Y sin embargo, en el Salmo 55 dice la palabra de Dios que expresó esto: oh, quien me diera alas como de paloma, volaría yo, descansaría y huiría lejos. ¿Qué tenía David? ¿Miedo? Sí, posiblemente. ¿Qué tenía David? ¿Cansancio? Tal vez. Pero había algo más hondo. ¿Saben qué era? No encontraba en su ser un propósito por el cual vivir. No tenía claro ese propósito. Cuando él lo tuvo, ¿saben qué dijo? El Señor cumplirá su propósito en mí. Llegó a descubrir que su vida no era un accidente, que su vida no era motivo de una circunstancia, que en serio Dios lo había mandado como un enviado, como un mensajero, con un propósito. Si yo en este momento les dijera, hermanos, el Señor me dio la vida para venir como un mensajero suyo. Él quiso que yo naciera en 1959, aunque me veo más joven. Él quiso que yo naciera para traer su mensaje. El Señor me envió desde el cielo. Yo les aseguro que muchos saldrían pensando, no, pues este pastor sí está guapo, pero tiene ideas. Dice que Dios lo envió desde el cielo como un apartado, como un enviado especial. Pues sepan, de acuerdo a la palabra de Dios, cada uno de nosotros deberíamos mirarnos así. En San Juan 1, versículos 11 y 12, oigan lo que el Señor dijo: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, aclara el Señor, oigan bien, no nacieron por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios.
¿Sabías eso? Tú no naciste por voluntad de carne. Tú me puedes decir, pastor, discúlpeme, pero ¿qué cree? Que yo sí. Fíjese que mis papás andaban tan enamorados, querían tener un hijito bonito y pues se fueron por ahí, ¿verdad? Y entonces me encargaron a mí y bueno, aquí estoy. Mira, ese fue el medio. Qué bueno que en tu caso el medio haya sido bonito. Dos padres enamorados queriendo tenerte a ti. Pero si no hubiera sido así, de todos modos tú habrías nacido por el plan eterno de Dios. Hay personas las cuales nacieron de una relación meramente superficial. Hay quienes quizás nacieron casi de un abuso, de un forzamiento sexual. Y puede haber quien de plano hasta de una violación. La circunstancia en que nacimos fue un medio. Los hijos de Dios debemos creer que no nacimos por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, que en verdad en 1958, cuando fui concebido, y cuando tú fuiste concebida y concebido en el año, nadie quiere decir para que no saquemos cuentas. Muy bien, en el año que sea, cuando tú y yo fuimos concebidos, no fue una circunstancia terrenal, no fue una célula uniéndose a otra. No sé si así se haga la concepción, pero yo me la imagino. No fue eso, fue el cumplimiento de un plan eterno de Dios. ¿Saben qué dice la Escritura? Que Él nos amó, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en el plan eterno de Dios, Él tenía el día y la hora para que tú y yo naciéramos. Yo sé que tú lo has escuchado, pero no sé si lo has interiorizado como una verdad, porque muchos de nosotros oímos eso, pero pesan más las circunstancias de nuestro nacimiento o las circunstancias de nuestro desarrollo. A ver, pastor, bueno, sí dice la Biblia eso, pero si es así, si Dios lo planeó, ¿por qué entonces nací con tanta pobreza? ¿Por qué entonces mi papá dejó a mi mamá? ¿Por qué entonces mi mamá estuvo enferma? ¿Por qué y por qué y por qué? Ve a leer el Evangelio de San Lucas y mira si tú y yo tenemos derecho a preguntar por qué cuando nuestro Señor Jesús nació en condiciones tan adversas. No hubo lugar para ellos en el mesón. El Hijo de Dios tuvo que ir a nacer al lugar donde guardaban a los animales, a un establo, un pesebre. Tenemos derecho a preguntar por qué. Creció en el hogar de un carpintero. La Biblia no nos dice si en esa condición el Señor comía la comida sencilla, humilde, que comían los carpinteros, los obreros. Pero seguramente fue así. Creció en una ciudad humilde, Nazaret, un pueblo polvoriento, dicen los estudiosos de la arqueología bíblica. No nació en Jerusalén. Bueno, nació en Belén, pero me refiero, no se crió en Jerusalén, sino en Nazaret. Allí se crió, en un pueblito humilde. Creció en el hogar de un carpintero. ¿Por qué? Para enseñarnos Dios que la circunstancia no importa. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es el propósito. Creer que nacimos con un propósito, pero no me refiero que todos nacimos, sino que tú llegues a decir: Señor, hoy tu Espíritu Santo me da la convicción de que yo nací con un propósito tuyo. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice en su palabra en Romanos 8 que Él da convicción a nuestro espíritu, por medio de su espíritu, de que somos hijos de Dios.
Nosotros debemos llegar a eso. ¿Por qué? Porque el problema de desistir, de no continuar, de no perseverar, no siempre es por flojera. Yo he conocido, con mucho respeto, amigos, amigas, trabajadores, trabajadoras, y desisten de sus proyectos. No es por flojera, es porque de repente pierden el rumbo. No es por falta de disciplina solamente. Sí es cierto que les faltan hábitos, pero es algo adentro, como lo que llevaba David en el Salmo 55. Oh, ¿quién me diese alas como de paloma? Yo volaría, huiría lejos y descansaría. ¿Qué tenía David? Tenía miedo, si ustedes quieren. Tenía temor, tenía desánimo, pero esto no le venía de algo tan simple como, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ponerle hábitos a este niño. Y después de 16 semanas, como marca la psicología, el niño desarrollará hábitos. Todo eso es útil, pero no es suficiente. El corazón necesita algo más. Cuando tú ves las páginas de la Biblia, estoy seguro, te impacta ver, por ejemplo, a una mujer como Débora, que estaba en la necesidad de enfrentar a un pueblo enemigo. Le llamó a las tribus de Rubén, le llamó a las tribus de Dan, le llamó a las tribus de Neftalí, y todos la abandonaron. Bueno, algunas tribus sí vinieron. ¿Y saben qué hizo ella? Viéndose sola, levantó los ojos al cielo y dijo: tú, Señor bendito, pelearás desde las estrellas. Imaginen a uno de nosotros parado en la azotea. Una de ustedes, señoritas, Débora de Cuautitlán Izcalli, parada en la azotea. Tú, Señor, desde las órbitas de las estrellas, pelearás por mí. Ya imagino la cara de tus cuñadas. O sea, está. Ahora, ya está. ¿Oíste? ¿Qué tenía Débora? Tenía una convicción. Dios le había dado la vida con un propósito, y eso cambia todo. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos cuál es el propósito. Vean cómo terminó nuestro Señor Jesús su ministerio en esta tierra. Juan 19:30 es la primera lectura de la hoja de mensaje. ¿Cómo dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: tetelestai, consumado es. En griego es una sola palabra. En latín son dos. Consumatum est. De ahí fue traducido al español. En griego es una sola palabra. Quiere decir, lo logré, lo cumplí. El Señor Jesús supo que Él había logrado el propósito de su vida. ¿Cuál fue el propósito de su vida? ¿Para qué nació Jesús? Díganlo con San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el propósito de la vida de Jesús? Darnos salvación. Cuando Él pagó con su sangre, cuando Él sintió que Él daba con su muerte, con su sacrificio, la salvación a todo el que cree, cuando Él miró cómo el velo del templo se rasgaba por la mitad, abriendo el camino de salvación, Él dijo: tetelestai, lo cumplí. ¿Cuántos de nosotros moriremos sin saber si cumplimos o no el propósito de Dios? ¿Y saben por qué? Porque para empezar ni sabemos cuál es el propósito. ¿Sí? Es como si yo les diera una barra de plastilina. No sé, ¿todavía hay plastilina? Ya no he visto en Liverpool. Pero bueno, imagínense que yo les doy a cada uno una barra de plastilina y les digo: adelante, moldeen. Y ustedes, ¿pero moldeo qué? ¿Qué figura? Pero nadie se atreve a preguntar. Entonces el pastor se sale y bueno, tú empiezas, pues, que hay que moldear algo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Moldear con esa barra de plastilina. A ver, díganme.
un perrito. Y ahí vas haciendo el perrito, que más bien parece puerquito, pero bueno. ¿Qué otro? Una paloma, y ahí empieza la paloma, que parece sopilote, pero bueno. Y así cada quien iría haciendo pues lo que le venga en gana. Y si vienen y les preguntan, ¿qué están haciendo? Estoy moldeando plastilina. ¿Y qué estás haciendo? Pues yo lo que me imaginé. ¿Cómo lo que te imaginas? Es que el pastor nos dijo, pero no le preguntamos qué moldeábamos. No le preguntamos. Y entonces, bueno, pues yo digo que a mí se me imagina que una paloma. Mucha gente vive la vida así, en el día a día, viviendo, pues yo creo, me imagino, ¿no? Supongo que yo nací, pues me imagino que para ser paloma. Y empiezas a hacer tu palomita. No, yo digo que perrito. Y empiezas a hacer un perrito. De pronto llega el pastor y dice, hermanos, ¿ya tienen lista la tortuguita? Y todos, ¿cuál tortuguita? Yo quería que ustedes moldearan una tortuguita. Pues sí, pastor, pero no nos dijiste. La diferencia con Dios es que Él nos diría, tú no me preguntaste. Tú debiste preguntarme, porque mira la naturaleza. Dime si hay una sola cosa que no tenga un propósito específico. Muéstrame un insecto con problemas de personalidad, porque no sabes si tiene un sentido aquí. Muéstrame uno. No existe. El musgo que crece en los árboles es diminuto. Hoy está, mañana deja de estar. Pero ¿saben una cosa? Ese musgo cumple una función. Ahí entre sus ramitas se mueven y se alimentan diminutos seres que aparentemente son tan pequeños que no sirven para nada, pero que alimentan a otros seres. ¿Están de acuerdo o no? ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros nos demos cuenta que nuestra vida no podría ser pues lo que venga a tu mente, lo que sea más fácil. ¿Qué será más fácil, un perrito o una paloma? Díganme. Pues una paloma, entonces yo voy a ser paloma. Lo que sea más fácil, lo que requiera menos esfuerzo. Hay personas que deciden así su vida, hay estudiantes que deciden así su carrera. Dígame dónde no hay matemáticas. Y ahí me meto. Me da lo mismo. ¿Ven? ¿Cuál es más corta? ¿Esa ¿cuánto? ¿De 8 cuatrimestres? Esa. Porque entre más pronto salga, mejor. O sea, no me importa ni pregunto si yo voy a ser tortuguita. Yo me voy por lo más fácil. No nos damos cuenta, pero esa falta de contundencia de que Dios quiere esto de mí es lo que te hace desistir. Tu falta de perseverancia, tu falta de constancia no se va a resolver con técnicas de hábitos. Te lo digo como psicólogo, no te va a funcionar, porque tu problema es más hondo. Tu problema es la falta de sentido. Tu problema es no sentir, no saber, no reconocer que hay un propósito específico para tu vida. Miren a San Pablo. Era un hombre que perseveraba, que luchaba. ¿Saben por qué? Porque él creía que Dios le había llamado desde el vientre de su madre. En serio, San Pablo vivía creyendo que Dios había llegado al vientre de su mamá y había tocado. Saulo, ¿estás ahí? Sí, Señor, tú serás mi siervo. O sea, él creyó que nació con un propósito específico. Miren a David, el rey. ¿Saben qué decía David? David decía, mi embrión vieron tus ojos. ¿Saben qué significa? Que David creía que cuando él era un embrión, hago cara de embrión,
cuando él era un embrión, él creía que el Señor iba de vez en cuando, como en un ultrasonido 4D, a mirarlo. Eso vivía creyendo David. Y puede parecernos a todos los que estamos aquí exagerado. Bueno, Dios te está llamando hoy a tomar esa exageración y a decir: Señor, tu palabra me revela que yo no nací por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, yo nací por tu voluntad. Tu palabra me revela que tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Tu palabra me revela que, al igual que a Pablo, tú me llamaste desde el vientre de mi madre. En otras palabras, yo tengo una misión, tengo una tarea. Vean en la penúltima lectura lo que dijo nuestro Señor Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué dijo Jesús? ¿De dónde había descendido? Del cielo. Claro, cuando lo leemos de parte de Jesús, todos decimos amén. Pero si el pastor Julio Vega dijera: hermanos, yo quiero decirles que en 1958 descendí del cielo para venir a nacer a esta tierra, les aseguro que muchos saldrían diciendo: es que el pastor sí está guapo, pero es otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué él dice que descendió del cielo? Les digo una cosa: todos los que estamos aquí, todos los hijos de Dios, descendimos del cielo. Ustedes me dirán: ay, pastor, perdone, pero no, yo más bien di una luna de miel por acá en Toluca. Ese fue el medio. La luna de miel fue el medio. Pero tú descendiste del cielo. O si no descendiste del cielo, ¿qué haces aquí? Porque yo leo en la Biblia que no nací por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Tú no naciste por voluntad de carne ni por voluntad de varón. No fue tu papá y tu mamá quienes quisieron. Dios los usó para que quisieran. Pero tú habrías nacido. Dios tenía el plan eterno. Si tú te revistes de esa palabra de Dios, si tú permites que esta palabra, el Espíritu Santo, la ponga en tu espíritu, en lo más profundo de ti, tú tendrás una fuerza indomable, invencible, la fuerza que tuvieron los hijos de Dios. Vean la convicción que alentó al Señor Jesús. Segunda lectura, Lucas 13:33. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. ¿Saben cuándo dijo esto? Cuando le avisaron que Herodes quería matarlo. Yo sé que Herodes a nosotros nos suena como a un personaje de ficción, pero ¿saben qué significaba en ese tiempo decir Herodes quiere matarte? Quería decir la PGR, la Marina, el Ejército, la Federal y hasta la policía de Cuautitlán de los Magueyes te persigue. ¿Para dónde corres? No hay a dónde correr. El Señor Jesús, cuando le dijeron Herodes quiere matarte, el Señor Jesús dijo, sin embargo, o sea, haciendo a un lado eso, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. ¿Es necesario cuándo? Léanlo, por favor. Hoy, luego mañana, luego pasado mañana. ¿Qué significa eso? Perseverar, perseverar. ¿Qué animaba el corazón de Jesús? Una sola cosa: Él había nacido para algo específico. Yo nací para algo específico. Dios tenía un plan específico. Específico. Y tú naciste con un propósito específico. Dios tiene para ti una tarea. Dios tiene para ti un propósito específico. Es bien importante tener esto presente, hermanos, porque vean lo que pasaba en Jesús. Lucas 9:51.
Esta perseverancia se hacía algo físico. Léanlo, por favor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, lean conmigo, por favor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo el Señor Jesús? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. A ver, a las 3 vamos físicamente a afirmar nuestro rostro. ¿Listos? 1, 2, 3. Afirmen su rostro. Primero que nada lo levantas. ¿Saben qué había dicho el Señor Jesús a sus discípulos? Cuando estas cosas del fin comiencen a suceder, erguíos. Dios no los quería como rama de pasote. Dios no los quería distímicos. Dios no los quería derrumbados, apocados. Les dijo: erguíos, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Y saben qué hizo cuando llegó el tiempo final? Afirmó el rostro. Se fue caminando hacia Jerusalén. Jesús sabía lo que venía. ¿Qué venía? Los clavos, la cruz, los azotes, la corona de espinas, la soledad, el dolor. Jesús sabía que venía todo eso. ¿Y qué hizo? Afirmó su rostro. ¿Por qué? Porque alguien le dio palabras de ánimo, de entusiasmo, de optimismo. No, porque él tenía una convicción: para esto he venido. Léanlo, donde dice el fundamento de la convicción de perseverar. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, que vivían de plano en la superficie, decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, no entendían ni lo que estaba hablando. Jesús les dijo, léanlo todos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Saben cuál es la verdadera comida? La verdadera comida, lo que nutre a una persona a no desmayar, a perseverar, es saber que está haciendo lo que Dios le mandó, que está cumpliendo la voluntad específica de Dios. Pueden vivir ustedes, si quieren, haciendo de su plastilina, o sea, de su vida, lo que se les ocurra. Pueden vivir así, pueden vivir haciendo lo más fácil, escogiendo lo que menos esfuerzo demande, pero no tendrán la fuerza nunca que tuvieron los hijos de Dios. Los siervos de Dios no se vencían porque ellos sabían lo que Dios quería de ellos. El Señor les había revelado que Él quería que su plastilina fuera una tortuguita bonita. ¿Ya se la están imaginando? Con su concha, sus patitas, su cabeza, y ellos todos los días se miraban. El apóstol San Pablo decía: no lo he alcanzado ya, pero prosigo a la meta. El apóstol San Pablo decía: mi Dios perfeccionará la obra que ha comenzado. Día con día la tortuguita iba agarrando forma. Y saben, la tortuguita sí sabe a dónde va. Las han visto al nacer en la playa, en documentales, las han visto en fotografías. Nacen y tienen lejos la playa. De aquí a la playa, ¿qué existen? Peligros, depredadores. ¿Qué hacen las tortuguitas? Aunque parecen indefensas, díganme qué hacen. ¿Qué hacen? Corren hacia el mar. Con sus limitaciones van corriendo hacia el mar, porque el mar les está llamando, porque el mar es su casa. Una tortuguita podría en ese momento decir: yo mejor me regreso al huevito. ¿Cuánta gente no hace eso? Abandona sus sueños, sus planes, porque es más cómodo
regresarte al huevito y esconderte. Otros, a lo mejor, al quedarse quietos allí, son alcanzados por depredadores. Y no faltó un depredador, alguien que dijo que te amaba y te abandonó, alguien que te mintió, que hizo trizas de la tortuguita. ¿Qué debe hacer la tortuguita? ¿Qué debe hacer? Seguir corriendo, corriendo hacia el mar, corriendo. Y Dios nos dice exactamente eso. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dijo: yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso Él pudo morir con una satisfacción. Por eso Él pudo decir: tetelestai, consumado es, lo hice, lo logré. Si tú no disiernes el propósito de Dios para tu vida, no morirás con esa satisfacción. Vas a morir sin saber si lo lograste o no lo lograste, como el que terminó de hacer la plastilina, la figurita, pero nunca le preguntó al pastor: pastor, ¿qué hago con esta plastilina? Nunca. Ya terminó, pero no sabe si cumplió. ¿Por qué no sabe? Porque nunca supo qué quería el pastor. En el ejemplo, habría que preguntarle al pastor. En nuestra vida personal, ¿a quién hay que preguntarle? Al Dios que nos dio la vida. Hoy sal al menos con una convicción: aunque no sé, Señor, cuál es el propósito, yo salgo hoy con un fruto de tu palabra. Hay un propósito específico. No esas palabras que usan: Dios nos dio la vida para ser felices. No esas palabras generales: Dios nos dio la vida para triunfar. No, un propósito específico. Ese propósito alienta tu vida. La tortuguita corre con fe, enfrenta depredadores por una convicción: hacia allá está el mar, hacia allá está la vida. ¿Sí o no? La tortuguita no va diciendo: pues yo me arranqué para acá, y tú, no, yo digo que mejor para allá. La tortuguita lleva una convicción que en este caso le da un instinto, y hoy vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé una convicción tan fuerte como un instinto de decirle: Señor, allá está el mar, y yo corro como la tortuguita, enfrento lo que sea, porque sé que esa es tu voluntad. Pídele a Dios una convicción así y vas a perseverar. Si no tienes esa convicción, te lo digo, en el ámbito profesional podemos hacer aquí un buen taller, un buen coaching de formación de hábitos, y algo mejorarás, pero eso no sirve. No sirve. Lo que alienta es el propósito, el saber: Dios me dio la vida para eso. Como la tortuguita, ¿se la están imaginando? Me imagino que sí, porque no dejan de mirarme. ¿Ven la concha? Ahí está, las patitas, ¿sí? Y entonces la tortuguita va hacia el mar. ¿Y qué hace el mar cuando ya está cerca? ¿Qué hace el mar? Con una ola la abraza y la trae. ¿Sí o no? Dios está por esta palabra diciéndote: ven, yo quiero darte esta convicción. Esta convicción te va a sostener. Enfrentarás lo que sea, pero tú dirás como Jesús: yo seguiré hoy y mañana y pasado mañana mi camino, porque tienes una convicción. Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros, para ti. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias, Señor bendito,
porque tú tienes una voluntad para mi vida. Dile: Señor, no me dejes salir sin que esta convicción sea grabada por tu Espíritu Santo en mi espíritu. Tú me diste la vida con un propósito. Las circunstancias en que nací, en que crecí, son circunstancias. Es tu voluntad. Tú eres mi creador y mi formador. Tú, Señor, me hiciste nacer en un lugar, en una condición, con un propósito. Tú me has permitido crecer, me has permitido vivir situaciones difíciles, pero ninguna lágrima caerá de mis ojos inútilmente, porque a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a todos los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Señor, hazme saber que nada ha ocurrido en vano, que nada he padecido en vano, que tú eres mi creador y mi formador, que cada circunstancia tiene un propósito en el plan eterno que tú diseñaste para mi vida. Yo no nací por voluntad de carne, no por voluntad de varón, nací por tu voluntad. Descendí del cielo, descendí, Señor, de tu voluntad. Tú diste, Señor, la vida, tú diste tu misericordia. A ti, Señor, sea todo honor, toda gloria por siempre. Señor, en tu nombre, como una tortuguita en medio de la arena, no me quedaré aquí, no haré un hoyo en la arena. Caminaré con mis fuerzas, con mis limitaciones, pero sin parar hasta tus brazos, Señor, como una tortuguita que sin parar corre hacia el mar. Así, Señor, en tu nombre, Jesús, corro hacia ti. Señor, que tu presencia bendita sea ese mar y en mi corazón se ponga la convicción de ir hacia ti, hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Da un aplauso al Señor. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Quién se sintió como una tortuguita en serio? No sé si sentiste, ¿verdad? Así se siente, porque la tortuguita por momentos tiene miedo, pero sabe una cosa: allá está el mar, y Dios va a estar conmigo. Amén. Tortuguitos, tortuguitas, muy bien, vamos con fe. El Señor nos va a cuidar, pero no pares. No puedes regresarte al huevillo, no puedes tampoco hacer un hoyo en la arena y quedarte ahí. De momento te vas a sentir segura, pero ahí vas a morir, tortuga. ¿Dónde está la vida? En el mar. ¿Qué hay que hacer? Perseverar, perseverar, perseverar. Y Dios, mirándonos como una ola, saldrá con sus brazos de amor a recogernos. Nacimos con un propósito, hermanos. Dios quiere que se cumpla ese propósito.